Pues muy buenas tardes, les agradecemos mucho su atención, qué bueno que están aquí. Vamos a comenzar con nuestra siguiente presentación del día de hoy en el seminario Punto de Encuentro. El día de hoy tenemos la presentación del libro El Caballito, donde están los presentadores y también los autores del libro, son de nuestro departamento. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Luis García Galeano, de nuestro departamento de Ciencias Creativas, para que nos haga favor de comenzar con la mesa. ¿El micrófono sí se oye? Sí. Bueno, acá un poco, antes que nada, agradecer el apoyo con Roberto, ¿no? Por estar aquí retomando las ideas, y Manu, Saraí, con todos los que nos han permitido retomar la idea del punto de encuentro, y obviamente nos parece muy significativo poder hablar, que podamos presentar aquí el libro. Nos acompañan para hacer la lectura el maestro Amador Romero, que es profesor también aquí de la UAM, viejo amigo, colega, tenemos proyectos de investigación juntos, y creemos que algo entiende de nuestros temas. Y tenemos también dos compañeros de planeación territorial. El diseño de los asentamientos humanos. Ah, ¿ellos son asentólogos? Sí. Ah, bueno. O sea, todavía mejor. Perdón, ya cometí una imprudencia. No, mejor que Jorge siga hablando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente nos acompaña la maestra Mónica Rivas Bazán. Ella es egresada de la carrera de diseño de los asentamientos humanos, una gran persona, una gran amiga, trabajó muchos años en el de estudios metropolitanos, en el programa de universitario, de estudios universitarios, y ha sido de las impulsoras más activas y con mayor presencia y más honestas, también hay que decirlo, en la conformación y tratar de conformar un colegio de los especialistas en diseño de los asentamientos humanos y planeación territorial. Entonces, desde luego ella ha participado en muchos programas de desarrollo urbano, en muchas actividades relacionadas con la planeación, en cuestiones académicas, y estamos muy satisfechos y orgullosos de que venga con nosotros y nos acompañe, porque se formó aquí en la universidad y es una mujer muy apreciada por la comunidad. También el maestro Homero Mendoza, él también es egresado de la carrera de asentamientos humanos, después se formó en el doctorado de la Universidad de UQAM en Montreal, ¿no? Entonces, tuvo grandes profesores, algunos de los cuales conocí. Yo tuve la fortuna de conocer por otro proyecto, y además de estar muy bien preparado en los temas relativos a la ciudad, ya el estudio de los territorios y las regiones, es un tipo de una honestidad también impecable, y es un gran profesor que tiene ya varios años aquí en la universidad haciendo esa actividad. Entonces, para los ahora planeadores territoriales que nos acompañan, pues ya tienen los grandes antecedentes de dos muy buenos amigos y profesores que van a estar en la presentación. Y también quiero añadir, bueno, nuevamente agradecerle a Roberto Padilla, nuestro jefe de departamento, que ha sido muy generoso y nos ha facilitado todo para hacer este evento, en el cual no importa que seamos pocos, porque con la pandemia estamos mejor así y estamos entre amigos. Entonces, eso no es una preocupación, ¿verdad? Nuestro editor del libro, que es el gran politólogo y dedicado a la crítica y al estudio de las artes plásticas y escultóricas y todo lo que tiene que ver con esto,
No, También ese es su libro. No, porque si no, no acabamos muy extenso. Entonces, estamos también muy contentos de que, siendo el editor y uno de los principales escritores, yo creo que el más avisado, por cierto, pues nos acompañe también ahora en esta presentación. Ya presentamos al maestro Amador, que es, además de un gran arquitecto, un gran diseñador y un estudioso también de la ciudad y como profesor de aquí de la facultad, de la escuela de ¿Ya nos volviste arquitectura. facultad? ¡Qué chido! Pues sí, para que vaya a posgrado. Y también profesor del posgrado de la UNAM de arquitectura. Y bueno, pues les agradecemos a todos los amigos que están aquí. También un agradecimiento especial a Manu y a Cristal, que con toda dedicación ayudaron a que se realizara este evento y también a imprimir las imágenes de la exposición que desgraciadamente ya no pudimos montar el día de hoy, pero que en una semana ya estará muy bien colocada. Entonces, bueno, para no seguir de verborreico, como decía Carlos González Lobo, pues ahí me paro, si no, me va el tiempo. Muchas gracias. ¿Cómo van a presentar? ¿Quién va a presentar? ¿Primero Mónica o primero Amador? Como ustedes consideren. Como ustedes digan. Ok. Bueno, yo traigo un texto que preparé. Muchas gracias, Jorge. Muy buen día a todos. Para mí es un honor estar aquí en mi casa abierta al tiempo. Gracias, profesor y estimado amigo Jorge González Aragón, por esta invitación. Bueno, tuve el honor de estar en la primera presentación de este libro y ahí escuché al aquí presente coordinador Luis Ignacio Sáenz decir: este libro se da por una inapropiada intervención en el uso, que le colocaron ácido nítrico al caballito en 2013. Así que te lo sigo. Perdón. Gracias. Claro, ¿cómo olvidar este suceso? Por supuesto, a muchos nos indignó y nos molestó. Bueno, me parece que esta edición dignifica y resalta la belleza y fortaleza del caballito. Ofrece datos, hechos, fotos, manuales, análisis, investigación. Es una obra única en una edición legal. El caballito de Manuel Tolsá, Lances y Bretes, elaborado por 6 talentosos coautores en un dedicado y asombroso libro. Edición que invita a amar los libros impresos. Felicidades al coordinador y felicidades a los autores. Es una extraordinaria obra, es coleccionable. Bueno, voy a seguir abordando un poco en esta admiración de los propios autores. Para mí, los arquitectos, en este caso me voy a referir a los dos profesores distinguidos de aquí de mi universidad, pues son los primeros profesores de vida a los arquitectos, ¿no? Creo que por ellos, son ellos quienes hicieron amar la historia de las ciudades, entenderlas, a saber cómo mirarlas, a mirar los detalles históricos, sus calles, sus edificios y su trazo urbano. En este libro se reúnen extraordinarios autores, estudiosos de la ciudad, del arte, de la arquitectura. Esta obra, El Caballito, habla de la ciudad, de la visión de los propios autores, de lo que ellos piensan y ellos sienten. Es un digno homenaje a Tolsá. Bueno, quiero profundizar en el profesionalismo y la investigación, el rigor de los autores al relatar, ilustrar y mostrar los hechos históricos y urbanos del pasado de la Ciudad de México. Yo soy apasionada de la ciudad. Las referencias gráficas, los grabados, los planos a mano alzada llevan a las épocas, a los eventos, al pasado, transmiten cómo fue la historia, cómo fue el recorrido del caballito, que para mí fue realmente impresionante conocer todos los detalles. Resaltaré solamente algunos momentos de esta obra. Me llamó mucho la atención el texto de Jorge González Aragón y Luis García Galeno de Rivas, ambos profesores investigadores, como ya se ha dicho, de esta universidad. Ellos relatan y ilustran los traslados, pero también los motivos del traslado del caballito, desde la fundidora de los patios del colegio jesuita en San Gregorio, taller de Manuel Tolsá,
hasta su traslado a Plaza Mayor con un plano a mano alzada exquisitamente explicado. Esto fue en 1803. Después su paso, aunque sea de la Reforma, lo que es el Zócalo, y bueno, el Paseo Bucareli, perdón, y por último a la Plaza Manuel Tolsá, que desde 1979 se encuentra ahí. Para mí es uno de los lugares más preferidos de la ciudad, para mí, la Plaza Tolsá. Bueno, son casi 2 siglos de eventos históricos y culturales que nos relatan los autores de una manera muy clara, simbólica. Su cartografía ayuda a entender la centralidad de la ciudad. Creo que eso es uno de los aportes muy importantes que tiene este libro, que va relatando también cómo esta centralidad se va moviendo en el paso de los años y en el paso de la historia. Gracias al arquitecto Carlos González Lobo, lamento su partida, su análisis permite mostrarnos también la centralidad de la capital, la centralidad del elipse en la Plaza Mayor, como lo muestra usted muy claramente en el libro, y bueno, y cómo ayudó a la contención de la zona. Su investigación quedará registrada para todos en el presente y futuro. Este caminar y andar nos lleva a cada entorno urbano, por el pasado de cada época, por su imagen urbana, su espacio público, su vida social. Resalto nuevamente los planos. Como planificadora territorial o antes diseñadora de asentamientos humanos que soy, desde el primer momento que tuve el libro en 2021, me conectaron con el territorio, con la evolución de nuestra ciudad, la memoria cartográfica o planimetría histórica, que en este libro es extraordinaria. Gracias, Jorge, y gracias, Luis, por estas referencias cartográficas. Menciono 2. Esta edición, yo creo que para todos los que están presentes, vale la pena apreciarlo. 2 imágenes, el plano general de la Ciudad de México de 1861, donde el Distrito Federal era un área urbana quizá menor que la actual alcaldía Cuauhtémoc. Estas imágenes se aprecian con mucha claridad. Por la calidad de las imágenes. Ahí se logran ver los 8 cuarteles mayores y hasta los 32 cuarteles menores. Se distinguen con toda claridad los diversos equipamientos religiosos, que eran muchos en esa época, edificios públicos, plazas y mercados. De verdad es una riqueza. Es una gran edición para el disfrute de todos. También permite conocer el primer plano hecho por la Dirección de Obras Públicas de 1900. Yo había hecho una referencia, este plano se elaboró para hacer una estrategia de recolección de basura. Y evidentemente esta referencia es del Departamento de Sanidad. Es otro dato histórico muy importante para los urbanistas o para los conocedores de la ciudad e interesados de la ciudad. El caballito de Manuel Tolsá en 200 años ha impactado y transformado los entornos urbanos. Su presencia realmente impacta el tejido urbano, a las calles ha habido modificaciones muy importantes. Jorge y Luis profundizan en estos detalles de localización, de los elementos que componen la ciudad, de las intervenciones urbanas. Por ejemplo, hacen una referencia de Tlatelolco y todo el impacto que tuvo en esa zona, ¿no? En esta habitabilidad que le llaman ellos a una escala comunitaria. De lo significativo de la centralidad urbana, yo creo que es un aporte muy importante para los estudiosos de la ciudad. Y bueno, lo emblemático que ha sido el caballito para nuestra Ciudad de México. Sin duda, es una obra que nos recuerda lo importante del respeto por las obras monumentales. Creo que habría que decir que a veces de los hechos que no son tan buenos surgen algo extraordinario. Y esto es un libro extraordinario. Muchísimas felicidades a los autores. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer la invitación de Jorge González Aragón y
García Galeano, por la invitación a hacer la presentación de este libro, un extraordinario libro, que de igual manera que mi compañera Mónica y colega Mónica, desde que lo tuve en mis manos fue como una sensación de impresión, ver las imágenes antes de llegar al texto. También igual voy a leer mis apuntes, un poco mis reflexiones sobre el libro mismo. El libro del caballito de Manuel Tolsá, Lances y Bretes, ahora parte de la colección Pluma y Martillo. En primera instancia es una obra con una enorme riqueza lingüística. Debo decir que me permitió adentrarme a una forma de lenguaje entre arquitectónica, artística, pero también un lenguaje que me permitió contextualizar la obra misma desde su fundación hasta la actualidad. De una enorme riqueza lingüística y sin duda en sus formas narrativas que emplean los autores. Esa poderosa e ingeniosa forma de narrativa que nos permite también ver a través del tiempo la biografía misma de esta escultura en el plano urbanístico y arquitectónico que es el caballito. La portada, para mi gusto sobria y a la vez elegante, nos muestra a través de sus imágenes la Real y Pontificia Universidad de México y de algunos trazos de la estampa grabada por José Joaquín Fabregat en 1797 en la Plaza Mayor. El título, y se lo comentaba alguna vez a los autores, aparte de los autores, a Luis y a Jorge, me llamó mucho la atención estos términos de lances y bretes, que para mí no eran términos conocidos, lo cual me di a la tarea de averiguar un poco qué significaba hablar de lances y bretes. Y cuando descubrí el sentido, entendí que el título en sí mismo es provocador y nos promete, a lo largo de sus 156 páginas y anexos, todas las andanzas, las aventuras, los aprietos, los sucesos, los desafíos, los lamentos, los triunfos y los tropiezos de esta escultura tan emblemática de la historia urbana y arquitectónica de la Ciudad de México. Metafóricamente hablando, el libro nos lleva al lomo del caballito a realizar un largo viaje a través del tiempo, a veces trotando, otras a todo galope, en los diferentes escenarios urbanos de la Ciudad de México y sus momentos históricos cruciales. Para mi gusto nos aporta una visión desacralizada, más mundana, de la suerte que ha vivido esta escultura y en todo caso la misma suerte que ha corrido la sociedad mexicana. Me parece desde ahora, desde esta óptica, después de haber leído el libro, una escultura muy vivaz y menos solemne o inmóvil, ¿no? Esta mirada de las esculturas. En los textos de Luis Ignacio Sáenz podemos encontrar la narrativa del contexto de origen de dicha estatua, con un toque de ironía y, para mi gusto, un toque de humor. Narra la paradoja de una España y una nueva España decadentes, y en esa decadencia el afán de adornar sus arrugas, pústulas y eczemas, como lo describe el autor, con esculturas en la ciudad. El caballito, su nacimiento que pareciera desafortunado, ya que los vientos de cambio, las pulsiones revolucionarias y los deseos de emancipación dominan el escenario. Como bien lo reitera el autor, en este nuevo contexto se desprecia en sí la figura del jinete. ¿Por qué? Porque es Carlos IV, emblema de la monarquía, pero se aprecia la figura del equino, es decir, la figura garbosa y corpulenta del caballo modelo llamado tambor. Luis Ignacio Sáenz nos cuenta las primeras andanzas que haría el caballito desde la Plaza Mayor al claustro de la Real Universidad y su galope hacia la urbe moderna en el nuevo paseo llamado Bucareli
El caballito atravesará el umbral del tiempo, en un tiempo convulsionado por los constituyentes, los intentos de restaurar el nuevo imperio con Maximiliano de Habsburgo y los cambios en el proceso de urbanización que buscan unir hacia el poniente la ciudad antigua, la de los palacios, con el castillo de Chapultepec. Como bien lo dice Luis Ignacio Sáenz, el caballito será un voyeur de las transformaciones de nuestra ciudad en México. Observa, está vigilando y mirando las grandes transformaciones que va a vivir la Ciudad de México. En este mismo texto también podemos admirar no solo litografías de las plazas La Mayor y El Volador, sino también fotografías del caballito en Paseo de la Reforma a inicios del siglo XX, a un costado de la residencia de Ignacio de la Torre, quien participó en el baile de los 41, y de Amada Díaz, la hija favorita de Porfirio Díaz. Del archivo Manuel Ramos, una foto de 1940, donde podemos ver al caballito y como telón de fondo la construcción del edificio matriz de la Lotería Nacional hasta su llegada a la Plaza Tolsá frente al Palacio de Minería. En el texto de Rodrigo Rivero Lake, no sé si se pronuncia así, Lake, nos acerca a través de documentos de cabildo, así como objetos como monedas y medallas de plata, fechadas o datadas hacia el año de 1796, las descripciones de lo que sucedía en aquellos momentos en que se estaban decidiendo los gastos, las inversiones, las partidas y pagos para don Manuel Tolsá y la hechura o manufactura de la escultura ecuestre. Podemos apreciar también imágenes de los grabados de Jerónimo Antonio Gil, grabador español con un estilo académico y neoclásico, quien sería administrador de la Real Casa de Moneda de México y fundador de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Carlos González y Lobo, de manera crítica, nos describe cómo la escultura atraviesa triunfante, con muchas vicisitudes, por supuesto, dos mundos y dos siglos, entre el siglo XVIII, que habla del virreinato, y el siglo XIX, la época independiente. Dos maneras de planear y construir la ciudad. Estoy hablando de la modernización borbónica hacia finales del siglo XVIII y el plan regulador de la Ciudad de México del arquitecto don Ignacio Castera entre 1790 y 1794. Carlos González y Lobo también nos ofrece en su texto imágenes de planos de la Ciudad de México en el año de 1796, el paso de 3 virreyes para concebir y materializar el nacimiento del caballito y el diseño del espacio urbano arquitectónico como la Plaza Elíptica, plaza que es una suerte de medio camino entre el barroco y el neoclásico. Dicha plaza y el caballito son el manifiesto de la soberanía de la monarquía en México, cosa que ya para 1824 ni la plaza ni la escultura tenían razón de ser en la escena urbana del México independiente. La escultura estuvo a punto de ser fundida para confeccionar los barandales nuevos de las escaleras principales del Palacio Nacional, pero gracias al apoyo de don Lucas Alemán, quien abogó por salvaguardar esta pieza pues importante en la historia del arte en México. Jorge González Aragón y Luis García Galeana de Rivas, en su texto, se centran en el análisis de la planimetría de los diferentes espacios urbanos y entornos donde el caballito tuvo sus diferentes estancias. Dichas estancias y también su desplazamiento a otros lugares de la ciudad, los autores lo contextualizan no solo en los cambios políticos, económicos y sociales, sino a través también de las rupturas y continuidades del tejido urbano y de los modelos de ciudad. Interesante, para mí me resultó muy interesante ver que había una coincidencia entre el trazado de las principales calzadas de la ciudad mexica y el emplazamiento del caballito en 1803.
Desde su fundición en el antiguo colegio de San Gregorio a la Plaza Mayor, pasando por la Plaza de Armas y luego la Real Universidad Pontificia, y su llegada a Bucareli, conforman, lo que ya había dicho mi colega Mónica, conforman una nueva centralidad urbana, la del ascenso de la burguesía urbana, ávida de espacios comerciales, vivienda y, por supuesto, la preindustrialización de este país, uniendo así la ciudad antigua al oriente y al poniente durante el Porfiriato. González Aragón y García Galeano integran muy bien en este análisis diversos planos, dibujos y fotografías que dan un sentido cronológico de los elementos morfológicos urbanos y de sus transformaciones. En conclusión, para terminar, este libro nos ofrece no solo un análisis histórico, urbano y arquitectónico de enorme valor en términos de investigación, sino que garantiza también en sus narrativas momentos de asombro por el nivel de detalle de los datos históricos de quienes administraron y decidieron la ciudad, así como momentos de grande deleite, incluso de humor, que se conjugan armoniosamente con fotos de archivo de gran calidad, planos, dibujos seleccionados rigurosamente por los autores. Para terminar, yo quisiera lanzar dos preguntas a los autores. Primero que nada, por la calidad de los materiales, fotografías, planos y todos los datos históricos muy minuciosos y detallados, quisiera saber primero que nada cuánto tiempo les llevó preparar este libro. Eso no creo que sea en 2 años, 3 años, no sé. Tengo esa curiosidad. Y la segunda pregunta, creo que los lances y bretes del caballito no han terminado. Pensemos que hay vientos muy compulsivos, digamos, en la vida de la ciudad, sobre todo ahora que queremos eliminar todas aquellas reminiscencias del pasado colonial, y vemos cómo de pronto esculturas dentro de la ciudad, no solo aquí, en gran parte de Latinoamérica o incluso América del Norte, donde imágenes de reyes, virreyes o personajes de la Iglesia Católica han sido derribados. Entonces, ¿cómo se posicionan ustedes frente a esta situación? Porque al final creo que hay un interés artístico, urbano y arquitectónico en la defensa de este patrimonio de la ciudad, pero tenemos estos vientos, ¿no?, que buscan eliminar esas reminiscencias del pasado colonial. Muchas gracias y felicidades. Si no, seguro se alcanza. Para animar al público, el día de hoy es un gozo y un placer tener al caballito en agua. De todos los trotes de tambor que primero estuvo en el Senado, aplaudido, presentado con todo rigor, después en la casa de la primera imprenta y hoy día en la UAM Xochimilco, sobre todo porque en el libro participan 2 personajes importantes pertenecientes al departamento y a la división, y es por ahí donde trataré de hacer mi breve intervención. Pero no quiero pasar por alto el trabajo colaborativo del departamento, que es importante para que estos eventos se den. Ese es un plus. Pero hay otro que hoy día nos hace el honor de visitarnos, el doctor Ignacio Sáenz, parte importante, pieza clave para armar este texto.
La idea del texto yo la escuché en una de las charlas cuando creo que estaba Jorge Luis, Carlos en el Rioja, ¿no? Que querían hacer un libro. Es cierto. Yo lo conocí en embrión, en Alvis, y posteriormente las aproximaciones de trazos de idas y venidas en las libretas incansables del doctor González y Lobo. Pero también la necedad de Jorge y Luis discutiendo sobre su intervención y su colaboración. ¿A qué voy con esto? El resultado es una pieza muy valiosa que casi para abrir el libro me tengo que lavar las manos. ¿Por qué? Por la calidad de las imágenes, empezando por la portada, una pasta dura, con mucho cuidado por la edición, las imágenes con una calidad que es importante resaltar. Y otro aspecto más, las fuentes primarias que forman parte del documento. Y en las fuentes primarias no es suficiente citarlas, sino que fueron manoseadas, interpretadas, entendidas para su análisis de este objeto. Y eso para mí es fundamental, porque citar es fácil, interpretar es el segundo paso. Leer, entender, comprender, analizar y lo que sigue, ¿no? Y este material reúne todos esos aspectos. Por eso, para mí, cuando el doctor Sáenz hace todo un análisis histórico con esa elocuencia que lo caracteriza, pero además acompañados del humor colaborativo. Trabajar en equipo no tiene que ser acartonado, sino que una fluidez de un trabajo de amigos, aunque con el rigor de la investigación que se merece. Eso no le quita el mérito. Y eso para mí se nota en el libro, ¿no? Yo no quisiera hablar del trabajo del doctor Sáenz, porque probablemente nos va a dirigir al final algunas reflexiones del texto. Ni tampoco, no es que no merezca la pena, al contrario, es lo que enriquece y le da la articulación a todo el texto. La parte del arquitecto Rivera, pues también, de Sergio Saldívar, importante. Pero me centraré ahora al revés, del análisis que hacen dos sujetos interpretando una línea de investigación de estudios de la cartografía urbana, yo diría arqueología urbana, línea de investigación que merece una atención especial. Y estos señores, como no tienen nada que hacer, van a los archivos, a las fuentes primarias, las escanean, las limpian y después con sus colores, Blancanieves, no sé qué, cuál es su selva. No, pero la calidad es importante. Y entonces ellos, a partir de las interpretaciones, lo ponen sobre la mesa y estructuran un análisis de las transformaciones urbanas para con la ciudad en torno a un objeto. Y para mí eso es fundamental. Claro que en el análisis el escorzo prevalece en el caballo. Y Luis todavía hace como 2 semanas, obsesionado como es, todavía le sigue dando vueltas al análisis de la Plaza Tolsá. Y Jorge le hace segunda. Pero estos sujetos, ¿a qué voy con esto? Estos sujetos, para poder hacer el análisis, tuvieron que haberse formado en el análisis crítico. Y ellos tuvieron un profesor en común. Jorge II, porque también en el INA, ¿no?, tuvo la formación del maestro Galarza, ¿no?, que le permitió entender de otra manera la ciudad y los códices, ¿no? Pero González Lobo fue pieza clave para la formación de estos señores. Y en su formación les enseñó cómo ordenar el trabajo,
cómo contar un cuento a partir de las interpretaciones cartográficas, que es lo que ellos hacen y le da riqueza al material. Pero ellos abrevaron en el doctor González y Lobo, y ahí voy. Lo siguiente, ahora me voy hacia atrás, en la Plaza Mayor. De una plaza que había que ser leída con una nitidez en absoluto. Leer un círculo se distorsiona. Y entonces recurre a un recurso compositivo con las manos, de cómo un sujeto a pie, con la mirada hacia el frente, con los ojos a 1.60 y mirando hacia adelante, cómo puede percibir un objeto que no se deforme. Y para ello había que darle escala a la plaza, una plaza rectangular en sección armónica, estructurada en varas, porque así se trazaban las plazas, pero que había tres objetos importantes, como entre esos objetos poner una escultura que tomara el punto focal sin traicionar las lecturas de fondo. El palacio con una isla contenida y catedral, en el caso del sagrario que remata el eje del elipse, en isla plena. Dos manzanas iguales pero distintas, una contenida y otra en isla plena, al menos leer la ciudad, eso dice. Y entonces, y el Pariano, sin quitarle mérito a esos objetos, hacer otra plaza inscrita, pero una plaza no democrática, dice González y Lobo, sino una plaza para el pueblo, pero sin el pueblo. Y ese hace una plaza excluyente con una serie de balaustradas que le permite circundarla para que el pueblo pueda verla desde lejos, pero la clase privilegiada desde cerca, juntos pero no revueltos. Y esas lecturas que hace González Lobo, de una lectura de aproximación fase lejana donde se domine la silueta del objeto hasta llegar a la fase cercana con una nitidez en absoluto. Temas de percepción que están ahí y que tienen esa riqueza de estructurar el espacio, y a mí me encantó. Eso es lo que yo encontré. Y siendo temas de percepción, como el que está excluido despoja y desmaterializa al jinete, y ahí me viene a la mente Milan Kundera cuando dice que todos los sólidos se desvanecen en el aire para dejar al caballo, percherón, tambor, como parte de su identidad con el ciudadano mexicano. Y no fue derribado. Ahí está el jinete, pero no existe para el que lo observa. Su punto de foco, su interés es el caballo. Y eso es lo importante. Y que haya venido el día de hoy galopando, trotando, cansado, no sé Jorge cómo lo hicieron para hacerlo llegar. Es un lujo tenerlo entre nosotros. Y yo felicito a todos los autores, a todo el equipo, a la colaboración y la dirección sobre todo, y el cuidado de este material con esa riqueza, en este caso compositiva, para la arquitectura y la ciudad. Mil gracias. ¿Te toca contestar las preguntas? Sí, claro. No, es que no usas la voz de tema. No, yo creo que a mí sí me escucharán. Bueno, primero agradecer la acogida y el interés de ustedes y de los comentaristas, porque es muy halagador como autor que se haya estas resonancias y estos atisbos dialógicos que nos enriquecen y nos permiten también situar en perspectiva nuestro propio trabajo.
Y intentando responder las preguntas que nos han sido formuladas, haré algunos comentarios de manera desordenada. Primero, en efecto, ya se decía, este libro en el fondo es resultado de una tragedia y de una estulticia que es el gobierno de Miguel Mancera y sus brazos ejecutores en el fideicomiso del centro histórico, presidido por Jesús González Schman y teniendo como brazo operador al retrasado mental de Inti Muñoz, que decidieron contratar a una empresa establecida 2 o 3 semanas antes de que se le asignara el contrato, y que esta empresa, que no tenía la más pálida idea, pues determinó darle un baño de ácido nítrico a esta pieza de bronce. Si no se hubiera hecho toda esta estupidez, no hubiéramos siquiera podido ahondar en carne y diente bien a la morfología del caballito, porque nosotros vivíamos engañados pensando que el caballito era una pieza fundida de un golpe, en una sola pieza, y no. Son 7 piezas que son fundidas por separado y después son ensambladas con elementos de transición o digamos, o de ornato, que son las propias cinchas, que son las guirnaldas, que son, en fin, algunos medallones y demás, y eso es lo que nos permite, digamos, armar la pieza. También hemos dicho hasta el cansancio que ese baño de ácido nítrico destruyó la pátina como tal de la pieza broncínea, lo cual es inexacto, porque también lo que nos permitió la hecatombe y el cataclismo es percatarnos que, como en buena parte de la escultórica del siglo XIX, la pátina no es con ácido sobre la aleación, sino es pintura al óleo. Entonces, lo que tenía el caballito era que estaba pintado al óleo por Toussaint, en una paleta bastante fría, que era un verde tirando a azul y a negro, ¿no? Y que con el paso del tiempo, de la contaminación y de la injuria, se convirtió prácticamente en negro, ¿no? Entonces, el caballito nunca fue patinado vía el ácido, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, estas cosas las pudimos apreciar en ese momento. Gracias a que finalmente interviene la Coordinación General o Nacional de Conservación del Patrimonio de INE, no el INE, porque Teresa Franco, que presidía el INE, estaba metida hasta el fondo en las idioteces del gobierno de la ciudad, sino es esta área que son los restauradores, son los que sí tienen un conocimiento puntual y forman todo el proyecto para cometer el rescate de la pieza, y que se hace acertadamente. Si no hubiera comandado este grupo Liliana Jordi, difícilmente podríamos estar el día de hoy apreciando la pieza en todo su esplendor. Entonces, es la tragedia lo que nos permite hacer el libro, en el sentido de que en aquella época, como somos los mexicanos, que somos ignorantes pero opinadores, todo el mundo decía, es que al caballito lo hicieron, es que al caballito habría que hacerlo. Y todo el mundo decía, según su leal saber y entender, qué es lo que debería de ocurrirle a esta pieza única y magistral en el continente americano. Y bueno, y en mi caso no fue la excepción, porque tengo algunos amigos que son muy opinadores y que también pueden ser muy ignorantes, que son Luis López Porto, el de las subatas, que es el patrocinador del libro, Rodrigo Rivera, que es quizá el más importante coleccionista privado de nuestro país, y otra serie de personas. Entonces un día, aunque suene frívolo, comiendo, ya me tenían verdaderamente harto, ¿no? Yo decía, pero no puede ser que yo sea tan buena persona que escuche tantas barbaridades y no reaccione. Entonces yo mismo me desconocía. Entonces llegó un momento en que ya no pude más y dije, ya, por pudor, no digan tantas barbaridades. Y entonces los regañé. Y estos, que son como niños chiquitos, los dos, primero Lake y López Morton, que son muy amigos míos de tiempo, entonces Montaño me dice, no nos regañes, en vez de regañarnos, haz un libro, no para que nos expliques. Entonces, ese es el origen del libro, lo cual es una cosa insólita, porque nunca me ha pasado escribir un libro teniendo ya el financiamiento. Siempre es al revés, hace uno el libro y luego uno va,
como una limosnero profesional, o en la visita a las 7 casas, él a quien le da una suficiente lástima para que le dé un nuevo recuerdo hacer un libro. No, aquí ya partíamos desde la abundancia. Entonces, ese es el primer origen. Eso nos da, digamos, con un poco de sentido común, nos permite diseñar un libro que vale la pena. ¿Por qué? Porque si somos sensatos y reflexionamos sobre lo que logramos, todos en nuestras trayectorias, lo que es importante no lo hacemos solos, siempre lo hacemos acompañados, lo hacemos en banda, en bulto, en tropel, ¿no? Nada se hace solo, ¿no? Algunos podemos ser más inteligentes que otros, y no es una alusión a mis colegas, pero bueno, pero eso no tiene nada que ver, son cosas que se hacen colectivamente. ¿Y cómo se hace? Y como se ha existido aquí, se tiene que hacer con uno. Entonces, imagínense la posibilidad, yo que en 1999 trabajaba en la Secretaría de Energía y era, digamos, todo este ámbito de prognosis de qué hacer con todo el sector energético me tocaba a mí. Y cesaron a Jesús Reiseros, que era el secretario, entonces yo no me quisiera a Washington, y llegó, como todo en este país, que siempre pensamos que no puede empeorar, y todo empeoró. No teníamos redención alguna. Entonces llegó Luis Davis. Y en esas etapas yo dije, yo no me voy a quedar con este cuate, ¿no? Así es una cosa tremenda. Y entonces surgió la invitación del recién ungido rector general de la universidad, José Luis Gázquez Mateos, a quien no había visto yo en mi vida, no conocía, y me ofreció a ser su coordinador de asesores, y así llegué a la universidad. Y al poco tiempo, renuente el rector general de entrevistarse con un par de arquitectos, planeadores y soñadores de la división de CIAR Xochimilco, que es José Luis Cortés y Jorge González Aragón, les dan una cita y deciden no recibir. Dicen, yo por qué voy a recibir a esta gente tan extraña, ¿no? Yo soy químico teórico, yo soy un investigador de verdad, no de estampitas. Entonces que los mandaron, ¿no? Entonces me llegan estos dos personajes, y a José Luis Cortés yo lo conocía desde hace 20 y tantos años, y ahí conocí a Jorge González Aragón. Y puedo decirles que lo mejor que me pasó a mí en mi estancia en la universidad fue conocer a Jorge González Aragón. Y entonces ellos iban, como son seres confusos, a plantear un proyecto de que ya había Jorge peinado todos los grandes archivos españoles en la Casa de Cartografías Inéditas del Desarrollo del Territorio Novohispano desde el siglo XVI hasta principios del XIX, y había identificado más o menos 1400 y pico de planimetrías inéditas, ¿no? Y entonces iban como niños escolapios de primaria, ¿no? Como en espera de algún aplauso, y ahora qué hacemos con eso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esto es una cosa extraordinaria, ¿no? O sea, unos genios que hacen esto. Eso era como le preguntaban a Luis Carlos de Aragón sobre la Trinidad del muralismo, y decía, sí, claro, sí existe José, Clemente, entonces estos dos sabios, que eran José Luis Cortés de Grado y Jorge González Aragón, era uno, Jorge González Aragón, que hacía todo. Mi amigo Cortés no daba golpe, como no ha dado golpe en su vida, por eso puede presidir la Unión Internacional de Arquitectos, y que eso no ocurra nada en ese. Y entonces conozco a Jorge y veo que el trabajo es riquísimo, que la institución no los ha ayudado en ningún tramo del proceso. Es más, los ha boicoteado repetidamente. Quien los ayuda es, eso habría que decirle al presidente, a la Chema, a todos estos pendejos, es la Embajada Española. Es la Embajada Española la que sufraga las instancias en todos estos archivos, y las que con el propio director general de archivos del Ministerio de Cultura de España, Carlos Bastán, les abren los archivos y les siembran la idea de crear un corpus sobre el México novohispano, ¿no? Y entonces así va a surgir, en la medida en que gradualmente, sin afectarlo, sin inquietarlo, les fuimos dando sentido y orientación,
va a surgir una colección editorial que se llamó Corpus Urbanístico de México en Archivos Españoles, donde pues todo el trabajo realmente lo llevaba Jorge. Él había hecho la investigación de campo, nos estorbaba más o menos José Luis Cortés, y a veces nos invitaba a desayunar a su casa de Galeano en San Ángel, ¿no? Y yo pues veía todo esto y no les hacía caso, y ya alargaba los volúmenes, y hacíamos los volúmenes. Teníamos que hacerlo como yo creo que se hacen los buenos proyectos, con humildad y casi con el sigilo de una investigación de la Procuraduría General de la República, porque nadie nos daba dinero. O sea, el rector no le interesaba, al rector general, al rector de Xochimilco, pues imagínense, era el químico que era absorbe, todos estábamos absolutamente muertos, ¿no? Como no fuera que nos destazase Marina Altagracia. Entonces, el jefe de la división, que era muy amigo de todos nosotros, o que terminó también siendo muy amigo mío, que era Luis Romero, él apoyaba todo, de lengua. Un peso, no hubo manera jamás de sacar algo de dominicano. Entonces teníamos que hacer algo que se pudiera pagar, que se pudiera hacer. Y la verdad, lo que yo le propuse a Jorge, recordando algunos libros de mi familia, de mi casa, cuando yo era niño, que eran la enciclopedia y luego las enciclopedias como focales de Espasa Calpe, que tenían, después de tantas hojas, tenían unos como injertos de un cartoncillo muy grueso, y ahí iban pegadas las ilustraciones a color. Entonces dije, vamos a hacer lo mismo, porque es la única manera de hacer un libro así. Entonces lo vamos a hacer en papel bond, ¿no? De un mejorcito gramaje que un libro común y corriente, y vamos a pegar todo esto. Y así hicimos el primer libro y fuimos avanzando. Entonces, ¿quién lo pagó? La Embajada Española, ¿no? ¿Quién lo pagó? Los del País, los del periódico El País, ¿no? Entonces ahí los íbamos engañando y los teníamos encantados, y así fue. O sea, jamás hubo un peso partido por la mitad por esta universidad. Por eso, entiéndame bien, no lo digo con mala fe, lo digo con conocimiento del caso. Por eso esta universidad no puede mejorar, porque el dinero no lo emplean donde se demanda y donde puede ser útil. Se lo quedan las burocracias y se nos queda una bola de zángano. No llegan ni a los estudiantes, ni a ustedes, a los profesores de verdad. Entonces, y este es un caso único. Imagínense que la UNAM, con todas sus obras, tuviera 1,400 y pico de planimetrías inéditas. Si no teniéndolas, han hecho esos libros espantosos que hizo Carlos Chanfón, ¿no? Que pesan como 40 kilos cada tomo, que no se pueden ni ver, ¿no? Y donde la mitad de los autores son indefendibles, ¿no? Imagínense si sí tuvieran un buen material, le sacarían otro provecho. Y aquí no, nadie ha sido capaz institucionalmente de adoptar, de recuperar y de respaldar. Entonces así surgió, digamos, este tema de nuestros propios lances y bretes de Jorge y míos en el tema cartográfico. Esto llegó a un aniversario que creo que fue el 40 de la institución, donde Jorge, que tiene un halo entre cartujo y franciscano, un día me dice, oye, está cumpliendo años la universidad y hay un fondo ahí conmemorativo que se puede presentar proyectos. ¿Por qué no presentamos un proyecto sobre cartografía del fondo? Entonces juntamos una cosa exótica que debes de conocer, que es el territorio, no sé qué, que son la mitad de ensayos de Jorge, la mitad de ensayos míos, y donde le dimos la oportunidad, generosos que somos, acá de usar el nombre de ser nuestro introductor, ¿no? Y entonces nos divertía, siempre nos hemos divertido como hermanos en el proceso de hacer esto un libro, ¿no? Porque además no tenemos, yo creo que el secreto está en siempre disfrutar las diferencias, la diversidad es lo que nos hace ricos, no la homologación. Entonces, ¿yo por qué voy a envidiar a Jorge González Aragón? Yo no tengo la menor idea para hacer lo que él sí logra hacer por una suma naturalidad, ¿no? Entonces, eso nos hace, yo creo que a todos los involucrados, y el libro es un muy buen ejemplo, enamorados del talento de los otros que participan.
y nadie nos estorba, nos dejamos fluir. Y el libro, digamos, pues así va a surgir. Entonces ya este es como el octavo libro que Jorge y yo hacemos sobre estos temas que tienen que ver con algo que no se hace, digamos, sistemáticamente en México, que es hacer libros sobre los cosas. Este libro que decimos que es sobre el caballito, sí, pero como bien se señalaron nuestros comentaristas del grupo, es sobre el caballito como un marcador urbano de su desarrollo y de su crecimiento. Entonces, en cada movimiento del caballito hay una inflexión o hay un punto, un turning point de hacia dónde va la ciudad y por qué está así. Entonces, la ciudad se expande, ¿no? Cuando Marián Marista se lo lleva a Bucareli, ¿no? Y luego, cuando Sergio Saldívar, muy inteligentemente, en contra de Pedro Ramírez Vázquez, ya saben que él es el que hizo todo en este país, de la fundación de Tenochtitlan. Entonces, Sergio Saldívar dijo, no, vamos a llevarlo a la Plaza Tolsa. Ahí quiero. La Plaza Tolsa preexiste a la instalación del caballito en la calle de Tacuba. La Plaza Tolsa es porque está el Real Seminario de Minas. Y Porfirio Díaz, que no era López Obrador, que sí era un hombre de razón, porque estaba rodeado de gente que sabía mucho más que él, ¿no? Cuando decide, que sepan arquitectos que en este país solo se construye si antes se destruye, cuando se tumban hasta sus cimientos al Hospital de San Andrés para levantar el Palacio de Comunicaciones, ¿no? Lo hacen con la sensatez, ¿no? Pero eso no es una idea de Silvio Conti, de un arquitecto, es algo que se le impone como condición primigenia del proyecto. Tiene que irse hasta atrás de la poligonal para que se pueda respirar en el seminario. Y esto es fantástico. Surge así esta plaza que permite hasta una pequeña glorieta, su propia elipse, con la parte visto de frente a la izquierda abajo, donde era telégrafos. Entonces ahí salían los caballos primero, y después las bicicletas, y luego las motocicletas a hacer todo esto. Y eso es lo que permite instalar ahí el caballito. Entonces, ¿qué pasa con el libro? Bueno, pues había que invitar a estos señores, que son los que saben por esos movimientos. Y esto es apasionante, porque lo hacen, son muy buenos dibujantes, son muy buenos conocedores de las cartografías, y hacen un trabajo realmente excepcional. Discuten, hacen esto, revisan, o sea, compulsivamente, ¿no? Entonces ahí sí sus patologías son de agradecer. Y eso permite que el libro funcione, ¿no? Porque si no, no funciona. Entonces lo hacen. Y entonces también teníamos que Sergio Saldívar Guerra era un tipo complejísimo en su conducta, o sea, como director de Sitios y Monumentos, o como simple observador, era una cosa verdaderamente horrorosa. Él era muy amigo mío y por alguna razón a mí me tenía una cierta dosis de, no sé si de respeto del tema, no lo ponía quieto, ¿no? Pero imagínense que el que decide mover el caballito, por primera vez facilitó sus fotografías. Pues ya solamente el hecho de que estén inéditas el uso de las fotografías de ese traslado tomadas por Saldívar, ya eso es suficiente. Que él nos dé toda su versión de cómo se hizo y demás es extraordinario, porque no tenemos estas cosas. O sea, acuérdense ustedes que en nuestros archivos, los que tienen que ver con expedientes que involucran cartografías, lo primero que hacemos en México es separar las planimetrías de las bitácoras. Entonces es raro que uno vaya, no sé, a la Biblioteca Orozco y Guerra, y ahí es de los pocos lugares donde sí están todavía primigeniamente unidos la bitácora con la cartografía. Pero si uno va a la Archivo General de la Nación, todo está disponible, ¿no? Entonces, así es muy difícil trabajar. Si a eso le añadimos que en el Archivo General de la Nación hay 5 millones de documentos que no están en inventario, que no están, olvídense, digitalizados. Entonces, todo esto se va haciendo muy complejo. Ya hablaron de las bondades del texto de González Lobo, para nosotros era un lujo, que él, que era un muy buen geómetra y muy buen dibujante y un exégeta realmente puntual, pues hiciera el levantamiento de elipse y de todo esto y demás. Entonces todo lo demás ya fue como irlo acomodando, y ya al final, que ya el libro era magnífico, porque la calidad de todas las imágenes coincidió con ustedes, pues eso
le hace mucho bien al libro. Y al final se nos ocurrió que valdría la pena agradecerle por anticipado al presumible lector, y que después de sumirse en los avatares de la lectura pudiese disfrutar el armado de una glosa delirante del equino y del jinete desde la imaginación de Manuel Marín, que es el más importante escultor de la generación. Y así es como surge el libro, ¿no? Entonces, la verdad ha sido un placer hacerlo. Se hizo más rápido de lo que crees, porque la ventaja de que participe gente que sí sabe es que no tiene que ponerse a averiguar, ¿no? Sino que tiene que suspender su tradicional molicie y ponerse a trabajar. Exacto, si logramos moverlos, entonces eso es. Porque, imagínense, a Saldívar había que controlarlo, porque si no Saldívar nos escribía 300 cuartillas, ¿no? Entonces, bueno, hay que andar más o menos metiendo orden en todo. En cambio, con gente como estos grandes amigos míos y con González Lobo, que era una delicia, no hay nada que hacer. O sea, hay que nada más facilitar las cosas, escucharlos y dejarlos trabajar, y el resultado es espectacular. Esa es más o menos la historia del libro. Exacto. Bueno, y evidentemente hay un buen diseñador que llevamos de la mano en todo momento. Quiero decirles que el diseñador en este caso es un instrumento de composición. Cada uno de los autores proveyó su imaginería, su visualidad. Entonces, en ese sentido, digamos que es un diseño colectivo, pero altamente intelectual. O sea, a mí no me pusieron ninguna imagen que no ofreciese lo mismo. Y lo mismo hizo cada uno de los autores, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue como montarnos en el talento de Guillermo del Castillo, que es quien hizo el diseño, y bueno, el resultado creo que realmente es magnífico. Y yo creo, Luis, también habría que platicar un poco esta inquietud que tú tenías desde el inicio de que el libro fuera un libro de divulgación. Sí. Porque es parte de la tarea y del atractivo que tiene hoy el libro. No es un libro únicamente, digamos, académico o de investigación. Es un libro que tú cuidaste para hacer de divulgación. Bueno, sí, tienes toda la razón. El otro día me entrevistaron a una cosa de televisión y como ustedes ya se dieron cuenta, ya no soy muy dado a la contención. Entonces me preguntaban cuál era la característica, cuál era la virtud que yo le decía. No es un coffee table books, no es un libro de estampitas en conclusión, no es un libro nuevo. Es un libro que se puede leer como se les pega. Pueden empezar del último capítulo, el primero, agarrarlo a la mitad, hicarle el diente a un episodio, lo que sea, y no se necesita, digamos, ser como un hermeneuta tan acucioso como quienes hemos tenido el privilegio de contar como comentaristas hoy, para disfrutarlo. Y que sí tenía que haber un tono, a lo mejor a mí se me da más, ¿no? Pero si se dan cuenta, todos los textos están escritos de manera relajada, ¿no? Tienen un aparato crítico bastante impresionante, ¿no? Pero no lo sienten. Yo creo que el lector, a lo mejor no me tocaría ni decirlo, pero yo no creo que un lector lo vea como algo ofensivo, sino lo ve como, al contrario, que le están haciendo un don de mira, porque revisamos esto, podemos decir tal cosa. Y esa es un poco la gracia del libro. Me parece que los académicos, sobre todo en un país como el nuestro, que la gente no lee, tenemos que escribir para cuando esos puedan leer. Si hoy no pueden hacerlo, lo podrán hacer dentro de 10 o 50 años, o podrán ser sus hijos. O sea, yo sí creo que hay una responsabilidad de todos los que estamos aquí en relación con la posteridad del conocimiento, ¿no? A lo mejor dentro de 10 años la mitad de las cosas que decimos en el libro se desvanecen por sí solas y surge otro tipo de información que nos permite actualizarlo y ojalatearlo, bienvenido. Pero mientras eso ocurre, tenemos que tener en mente a esos lectores potenciales del futuro.
Si no lo hacemos, pues vamos a cometer los errores que hacen históricamente nuestras autoridades, ¿no? Que determinan cosas sobre temas que desconocen. Y creo que una ciudad tan fascinante como la nuestra, y por extensión buena parte de las grandes ciudades de nuestro país, merecerían que los expertos, los residentes, los interesados fuesen los únicos dueños de la potestad de opinar y de influir en los destinos de la ciudad. No los alcaldes, ni los jefes de gobierno, ni los presidentes de la república, ni los gobernadores, no tienen la más puta idea. Tienen que ser los que saben, los que habitan, los que están, los gremios. Y en ese consenso yo creo que vamos desactivando los intereses del grupo y los intereses personales. Si nos entregamos al colegio de arquitectos, no les quiero decir, nos vamos a la boca del lobo, ¿no? Y entonces se acaba la ciudad más rápido, ¿no? Entonces, no, necesitamos construir equilibrios, pero donde la autoridad no participe. O que participe, digamos, conduciendo, pero sin ninguna facultad decisoria. Las grandes ciudades del mundo, y no son solo las europeas, sino son las del Oriente, proceden así, ¿no? Los funcionarios, sean votados en procesos electorales o sean designados por los ejecutivos, no tienen potestad, no tienen ningún mandato sobre estos temas, ¿no? París es un muy buen ejemplo, por ejemplo, ¿no? Ni el presidente de la República, ni ninguno de los alcaldes de París puede hacer nada en el espacio público. Ojalá lo hiciéramos así, ¿no? Porque ahora resulta que nos molesta a Colón, que era infame, genocida, y además un hombre sin brújula, que quiso ir a China y a Japón, imagínense, y llegó aquí a Tacuba, ¿no? A la Dominicana, ¿no? Entonces es una cosa horrorosa, entiendo. También ese es otro tema de la discusión. Las esculturas no tienen que estar de una buena vez y para siempre, Las esculturas se pueden mover. Y estos ignorantes que hoy dicen que no es gobierno, en vez de andar quitando a Colón, que lo deberían de dejar ahí, hombre, no pasa nada. Porque ahorita están quitando ese Colón porque no se acuerdan que el Colón primigenio que se va a colocar paradójicamente después, que es el de 1892, el cuarto centenario por Porfirio Díaz, es el de Manuel Vidal y Roca, del catalán, que está hacia la estación de ferrocarril. Ese ahí está. Nadie lo ha ido a ofender, nadie lo ha ido a discutir, esas de Reforma, que no les gusta, ¿no? Y bueno, entonces, en vez de estar haciendo estas idioteces, deberían de pensar, por ejemplo, cómo repatriar a los indios verdes, que son el cuarto y el octavo, Huaytlatoque, ¿no? De Mexica, que es Ahuizo e Izcoatl, que son unas esculturas verdaderamente fascinantes de Casarín. Eso es lo que deberíamos de poner otra vez en Reforma, donde ni estorban ni molestan, ¿no? Entonces, en vez de hacer estos actos restitutivos de dos piezas que son soberbias y que las tienen arrumbadas, imagínense, a nosotros no nos gustan los indios, pero ni los que inventaron el cero de los pinches mayas, ningún indio. Entonces, ponen esos indios ahí en Reforma. Aguantaron un poquito. La buena sociedad mexicana dijo, oigan, no. Y nosotros somos más bien como caucásicos, aquí nos echaron fuera, ¿no? Entonces, los mandaron allá al canal de Santa Anita, los mandaron allá. Y allá estuvieron. Y llegó, y entonces ya también la colonización intelectual de las clases dirigentes sobre las clases subordinadas es absoluta. Entonces llegó un momento en que los pobres de Santa Anita dijeron, oigan, no, todos tenemos prietos, pero estos bichos no, entonces los llevaron a la salida a Pachuca. Y luego ahí ya que estaban a punto de desaparecer por la contaminación, llegaron y eso es el Estado de México, esa zona, y entonces hay un parque bicentenario, no sé quién decidía, y los fueron a meter allá. Entonces ya no hay ni quien los vea, y no sabemos ni quiénes son, y son realmente unas piezas escultóricas magníficas. Pero en fin, también el libro tiene este tono como de advertencia de que las piezas están en el espacio público con algún significado que se puede modificar al paso del tiempo y de la historia.
pero que nada ocurre en la ciudad de manera gratuita y que debemos de intentar entenderlo. Por eso a mí lo que me gustó del libro, no siendo arquitecto y teniendo la fortuna de tener tantos muy buenos amigos, notables arquitectos y urbanistas, dice, ¿cómo decías tú? Diseñadores de tratamientos humanos. Eso suena horrible. Pero horrible. así fuera. Y lo de planeador suena peor, pero bueno. Pero estos arquitectos, ustedes, que sí son expertos en el espacio, nos permiten hacer un libro raro, porque es la aproximación a la ciudad desde su espacialidad, desde su lógica de uso, de movimiento, etc. No desde sus valores estéticos, que no desdeñamos, pero no nos centramos en ellos. Sí. Bueno, yo quisiera solamente añadir un par de cosas. La primera es que buena parte de lo que hemos producido con Luis Ignacio Sáenz se ha debido a su generosidad, no solamente conmigo, con toda la UAM. Publicó una cantidad de libros impresionante. Después se fue al Instituto Nacional de Antropología y otra cantidad superior a la que hizo aquí en la universidad. Entonces, este diseño gráfico, este cuidado de la edición, fue un trabajo continuo de Luis Ignacio, en estar revisando imágenes, en ver la resolución, en ver el tamaño del cuadro y demás, que no solamente fueron las imágenes, sino la revisión de cada uno de los textos para que tuviera también una cierta claridad y un cierto beneficio satisfactorio, ¿verdad? Entonces, esa es la gran cualidad. No, lo más que llegaron en castellano. Exactamente. Entonces, eso fue una gran cosa. Efectivamente, con él hicimos 6 corpus urbanísticos con la Embajada de España, 3 aquí en la UAM y otros 3 en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y uno más con el gobierno de Campeche, que fue el último, y después ya en el territorio y sus representaciones que pues abre Luis Ignacio también de manera magnífica, y que también fue una edición extraordinaria ese libro. Con Luis me parece también importante mencionar que en estos lances que mencionas que seguirá teniendo el caballito, pues como nuestro querido amigo Luis es obsesivo y compulsivo, entonces se dio a la tarea de hacer el trazado de la elipse en la Plaza Torzal, donde está el trazado de caballito. Entonces, a partir de todo un análisis geométrico, modular, tanto del Museo Nacional como del actual Palacio de Minería, pues en ese intersticio genera una elipse que da cuenta de una nueva ubicación del caballito. No es algo que se vaya a realizar y difícilmente tal vez sea, pero ese trabajo de geometría modular del edificio del Palacio de Minería, del Lunal y las diversas calles, cómo se encuentran, cómo se trazan estos edificios y qué actitud debería de tener el caballito, hacia dónde mirar y por qué mirar hacia allá, me parece un ejercicio de una alta calidad que pues ya próximamente publicará él. Y bueno, a mí me da mucho gusto, pero estamos aquí muy contentos porque están pues, todos los amigos, y eso es un gran orgullo y un gran honor, y desde luego que aquí nos acompaña nuestro querido jefe de departamento, que ha sido también muy generoso con nosotros. Entonces, ustedes que hicieron la presentación del libro, Mónica, muchas gracias por tu presentación, me gustó mucho. A ti también, Homero, que hiciste una lectura pues, muy sabrosa, muy generosa, y que pues, ya respondió Sáenz a cuál fue la intención también del libro. ¿Qué significado tienen estos otros monumentos en la ciudad que luego despreciamos y pateamos? Porque si vamos a ir por la vida pateando y destruyendo todo, pues nos quedamos sin nada, ¿no? Y Amador, que también en este ejercicio también geométrico de composición, de perspectiva del caballito, que me interesa tanto y que estuvo trabajando tanto tiempo con nuestro querido
querido maestro Carlos González Lobo, pues fue magnífico. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes, Roberto y Cristal de Saraí y Manu está por ahí. Pues, antes de cerrar, ¿quieren comentar? ¿Pero hay algún comentario? ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo? ¿Los estudiantes están aquí? Todo se nos amontonó este día, pero pude llegar y fue delicioso escucharlo, maestro. Es más, ojalá y acepte alguna vez una invitación para venir a darnos una magistral clase de diseño editorial y edición. Esta manera en que se abordó la información, selección, cuidado, pasión es insuperable. Pues lo comprometemos de una vez, ¿no? No, yo he encantado cuando quieran, ¿no? Pero bueno, ya saben, yo soy incontinente. Y no vamos a estar nosotros para No, vamos a evitar. No, a mí me parece que una de las, bueno, lo haré como un comentario que viene y que no viene al caso. Me parece que hay muchos, digamos, como me dicen aquí, cuerpos académicos que son abiertos y que tienen y que lanzan fuentes con colegas de fuera, etcétera. Y eso enriquece mucho la perspectiva de estudio de los temas, ¿no? De las constelaciones que ustedes desmontan, sus significados y sentidos, etc. Sin embargo, la propia legislación universitaria, la reglamentación es muy, digamos, rígida, ¿no? Entonces, no lo promueve, no lo facilita. Entonces, estas cosas casi ocurren underground, ¿no? Porque, bueno, para que aquí haya un profesor invitado, bueno, es una figura de no sé qué, no sé, es una cosa imposible, ¿no? Y eso yo creo que tiene un efecto tremendo también en el aislamiento muchas veces. En una endogamia que además es antropofágica, donde hay muchísimas cosas fantásticas que se producen en la institución y que por alguna razón que no tienen el aval político o la circunstancia administrativa, pues se quedan ahí como ocultas o como en un subterfugio de producción intelectual, lo cual está realmente muy mal. Yo encantado, las veces que me invito, yo que vengo y como digo yo, predicaré. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en la primera presentación allá en el Senado, fue una delicia. Y lo que me parece genial es que cada que se presente es una nueva oportunidad. Son nuevos discursos. El escucharlos a ustedes fue una delicia. Amador también es muy rico lo que nos cuentas. Y bueno, lo que sí, el libro es un libro amoroso que refleja cómo se quiere y cómo se respetan. Esto que dijiste de yo no tengo por qué pelear con el otro, si él sabe lo que sabe, mejor nos juntamos y sabemos qué es lo que se supone que aquí cultivamos de trabajar en equipo, ¿no? Entonces ojalá esto se replicara en muchos proyectos. Yo creo que con tu jefatura posiblemente, ahorita que te hemos lanzado eso, puede ser una súper buena oportunidad de juntar estos saberes para cosas hermosas. Pues esperemos, porque fíjate que la universidad hay gente tan valiosa, con tanto conocimiento. Exacto. Y creo que es un ejemplo, ¿no? De ahora sí de poner a los que saben juntos y dejar a los que hagan sus cosas. Exacto. Ha sido una gran oportunidad. Gracias y gracias por tenerte aquí, Luis Ignacio. No, encantado. Han de saber que a Luis Ignacio le debemos unas esculturas monumentales que tiene la universidad, que donaron grandes artistas. Por favor, habla. ¿Qué lograste que se le diera a la universidad mientras estuviste como coordinador, director general de...? No, era yo el coordinador de asesores, ¿no? Que es el que hacía sutilmente las maldades institucionales. Y fue un periodo de cambio, curiosamente, porque aunque era más o menos el mismo grupo gobernante, que eso es otra de las cosas trágicas que ocurrió en la universidad, que en un buen momento de su existencia, la gente radicada en la División de Ciencias Básicas y Ingeniería decidieron apoderarse de la universidad. Entonces,
era uno detrás de otro, desde Sergio Reyes Luján y demás. Y entonces eso fue empobreciendo gradualmente, quizá imperceptiblemente, a la institución, porque personajes extraordinarios no los dejaron crecer, ¿no? Por ejemplo, Luis Villoro era director de División de Ciencias Sociales, ¿no?, en Iztapalapa. No lo dejaron ser rector, ¿no? Y en vez de ponerlo en el rector, imagínense, pusieron a ¿dónde? Físicos. Bueno, a un físico, no, pero como yo no me callo, a Chapela, imagínense, es una cosa horrorosa. Entonces tiene la posibilidad de poner un tipo de primerísima que no tenía ningún interés en el poder, sino era un tipo realmente muy destacado y brutal. Entonces todo era los físicos, y cuando abren eso y meten otra baraja, pues cada vez va más degradado la dirigencia institucional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que es los núcleos académicos son muy superiores a los grupos administrativos o a los grupos de dirección. Y eso no lo van a poder aguantar mucho tiempo. Tienen que hacer algo para, digamos, superar esas distancias y redignificar lo que es la conducción institucional, porque si no, pues cada vez está la universidad sumida más en crisis. Ya ahora, con el cuento que si le logran, no, pues ahora tienen un rector general que ni siquiera es de aquí. O sea, que no conoce nada del sistema universitario, ¿no? Y que viene de ser un muy intolerante secretario general, ¿no?, y cuentachiles, ¿no? Y lo ponen de rector general, como si no hubiera aquí baraja suficiente para armar equipos de gran eficacia y de gran aporte. Entonces, ¿pero cuáles son las esculturas? Bueno, las esculturas no había dinero. Yo llegué en esta crisis de censura, así es la gente. Es que como no hay dinero hoy, a ver qué esas otras. Y entonces cuando yo llegué aquí no había dinero para nada. Y entonces de repente había que festejar, creo que el 25 aniversario de la institución, no sé qué. Entonces, bueno, pues había esta cosa como crear un fondito y que los proyectos y no sé qué. Y para mi sorpresa, el 90% de las cosas que se presentaban eran puras barbaridades. O sea, era, no sé, el director de Ciadas, Camposanto, que quería 3-4 millones de pesos para las citas, puras librerías de un congreso. Entonces, claro, a mí me toca decir, no, pues a este no le vamos a dar ni el saludo, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter en el popular. Y entonces dije, pero vamos a hacer una cosa donde la Rectoría General haga un esfuerzo, libere un capital semilla y con eso hagamos la instalación, el diseño, la producción, la instalación de una gran escultura que conmemore nuestra diversidad. Y si las unidades compran el proyecto y quieren hacer una cosa más o menos grande, pues ya lo vamos viendo, pero entonces tendrá que poner el dinero faltante, ¿no? Y entonces, bueno, ocurría, por ejemplo, en Azcapotzalco, terminamos poniendo una escultura excepcional en la Universidad de Elena Palacios, y que costó justo los 600,000 pesos, ¿no? Que eso, digamos, los pagué yo en nombre de la universidad, se hizo, se colocó, porque ahí, por ejemplo, tenemos un caso notabilísimo, perdón, mi mala leche, pero de cómo la universidad luego no es ni siquiera dirigida por el doctor Tulitl, sino es al revés, son los animales los que dirigen a los que hablan, ¿no? Y era el caso de la doctora, que era uno de los seres más horrorosos que yo he conocido en mi vida, Mónica de la Garza, una cosa menos, ¿no? Impresionante, ¿no? La cosa, no entendía absolutamente nada, no quiso poner ni 5 centavos. No nos dejaba ni siquiera trabajar decentemente en los horarios. Solo nos dejaban trabajar en las tardes cuando no había clases y estábamos trabajando en un lugar donde no molestábamos a nadie. Entonces imagínense lo que significó. Entonces teníamos ese ejemplo y teníamos el caso de Xochimilco, donde estaba Norberto Manjarres, que no sé qué impresión guardan ustedes, pero yo siempre me llevé muy bien con él. Y siempre esta cosa de oposición, como a ratos
digamos, explicable, pero finalmente inútil entre la Rectoría General de Xochimilco. Entonces yo decía, bueno, en la Rectoría General yo voy a poner una escultura volada de 26 toneladas de Manuel Felgueres, ¿no? No podemos poner una cosa menor en importancia en Xochimilco, a lo mejor en Iztapalapa, pero no es Xochimilco. Y entonces yo le propuse a Norberto, le dije, pues háblalo con lo que tengas que hablar. Pero yo creo que podemos hacer una mega pieza con Aceves Navarro, de tales y tales características, etc. Pero eso pues ya en 600,000 pesos no alcanza, ¿no? Necesito 400,000 más o algo. Y encantado me hicieron. Entonces tienen ustedes, yo creo que la mejor escultura de Aceves Navarro se llamaría de Campos, una pieza de 80 toneladas, que emerge en acero al carbón. Creo que incluso no es acero al carbón como tal, es cortel, ¿no? Que emerge de piedra brasa y es una obra fantástica, ¿no? Entonces, mucho mejor de que todo lo que ya tenían. Esta es una obra que además recibe a quienes llegan a la universidad y es como algo muy, muy amable. En Iztapalapa, que ya saben que los Iztapalapas son muy pretenciosos y creen que ese es otro, pero es un árbol horrible, espantoso, como de la colonia de los doctores, ¿no? Entonces, ahí acababa de entrar el rector Lema, con quien también me llevaba Lema, tenía la virtud de que él casi no hacía nada, entonces dejaba que las cosas. O sea, como jefe del departamento no hizo nada, y eso le permitió ser director de difusión. Como director de difusión no hizo nada, y eso le permitió. O sea, ya sabes el camino. Ya sabes, ¿sabes? O sea, tú mantente como vas. Y entonces a Lema le dije, oye, esto es un mugrero, le digo, la oficina de la dirección, es una caja de zapatos, ¿qué cosa? Digo, yo te propongo, te la voy a forrar. O sea, le voy a poner una celosía en acero galvanizado y un espejo de agua y arriba una cenefa de 1,70 por 48 metros de esmalte industrial de Ángel. Muy seco, ¿no? Claro, como son de Iztapalapa, al rato tuvieron que quitar el espejo de agua, pues ya no funcionaba, en fin, ¿no? Pero entonces sí, ese era el motivo de estas piezas y yo creo que eso, la idea es que metieran un poco de orden. Si ustedes van a Iztapalapa es curioso que los que se sienten más científicos son los que tienen más esculturas, y tienen una más fea que la otra, todas pésimamente, es una cosa espantosa. Y bueno, pues eso no funciona. Yo ya no estaba en la universidad, alguna vez siendo rectora de Azcapotzalco, Paloma Ibáñez, que me encanta, me dijo, oye, es que pues, se viene no sé qué aniversario, hacemos no sé qué cosa, entonces quiero poner una escultura. Entonces dije, no, como que una escultura, digo, vamos a reconvertir toda tu unidad en una ruta escultórica, en un jardín escultórico, vamos a hacer gratuitamente de parte de los artistas, pagarán la producción de las piezas, no te va a cobrar nada. Y entonces les pusimos 15 esculturas de formato público, y eso para que se den una idea, es Felgueres, Vicente Rojo, Brian Nissen, Federico Silva, Iván Domén, Águeda Lozano, Kioto Otto, Gabriel Macotela, Manuel Marín, Marina Lascaris, Naomi Sigma, o sea, Perla, una cosa realmente magnífica, donde ustedes no saben, porque uno ve a los artistas y eso, pero a los artistas siempre se abusa de ellos, y siempre queremos que ellos sean los que paguen el plato roto, y los que no cobren, y los que no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Y en ese caso lo hicieron gozosamente, porque es una institución pública. Los sentían como un privilegio ser tomados en consideración de esta. Hicimos las piezas, se hizo un libro que dio cuenta de esto, que es muy arquitectónico, que se llama Elogio al Espacio, y nosotros partimos a hacer un plan maestro. No de cuántas esculturas podemos meter, ¿no? Sino cuáles son espacios susceptibles de intervención. Entonces lo hicimos ordenadamente, todo eso está en el libro que hicimos. Y ahí yo puse todo lo que costó, porque luego empiezan a imaginarse cosas de que esto había costado no sé cuánto. Entonces
Entonces, realmente era algo que además no venía de los presupuestos directos ordinarios de la institución, sino venía de los convenios patrocinados de la propia unidad. Entonces, con un precio o con una inversión realmente ridícula, se hicieron de 15 obras que son muy, muy importantes. Que si lo ven ahora, pues la mitad de los participantes están muertos y más de la mitad de los participantes, o sea, el 75% son premios nacionales de ciencias y artes, ¿no? Entonces, no es un tema banal, vaya, no es yo voy a traer mis watts, ¿no? Sino es una cosa que se hace bien. Entonces, esas cosas se hacían realmente sin dinero. Eso se los digo porque ahora, como quiera, tienen mucho más dinero y no lo gastan adecuadamente, ¿no? Porque esto es para la comunidad. Si la comunidad, que son trabajadores, estudiantes, profesores, todos, no sienten que el espacio es amable, pues ¿cómo van a estar en ese espacio? Lo que necesitamos es que la gente quiere estar, que no quiere irse a su casa. Está mejor estudiar aquí que ir a Ecatepec, ¿no? Y aquí van a tener una conferencia, las clases, y no sé qué, pero que pueden tomarse un sándwich como Dios manda a la vera de una escultura de esta naturaleza. Eso es. Y entonces yo creo que eso sigue siendo todavía como una aspiración no realmente cumplida en la institución. A lo mejor lo tiene mucho más adelantado eso hasta pasar. Que sí es como muy impresionante como tiene comunidad a la perfección, ¿no? Y aquí sí se nota que viene la gestión de no sé quién, todos los edificios son de uno, ¿no? Llega no sé qué y son de otro, ¿no? Entonces ni siquiera en eso hay, digamos, como una articulación sensata desde el tema, digamos, del diseño, de como proyecto, ¿no? Bueno, ahora feliz, ¿no? Porque yo que soy deportista de alto rendimiento deportivo, pues ya hasta me benefició el pinche elevador, ¿no? Sí, subí yo en el elevador, no tuve que subir ventando ahí. Entonces, en fin, yo creo que la universidad tiene muchísimo potencial. Y creo, y con esto termino mi crítica, hago de buena fe, que en vez de también de que maduraran los proyectos, que les dieran condiciones reales a los que empezamos Tapalapa y Xochimilco de consolidarse, y yo ahí creo que está mal el sentido del gasto presupuestario. Yo creo que la parte de Dios está yendo a los investigadores de ciertas áreas. No es un ejercicio equitativo y que la última prioridad son los estudiantes. Yo creo que eso podría cambiar. Pudieron haber consolidado esos proyectos, no se consolidan y no se cambia la lógica de distribución de los recursos y tienen la peregrina idea de hacer Guajimalpa y de hacer Lerma. Entonces imagínense, hoy tienen un sistema monstruoso de 5 unidades académicas, donde alguna de ellas, como esta, tiene 15,000 estudiantes, pico más, pico menos, y donde Guajimalpa tiene 1,800 estudiantes y Lerma la propia de 2,400. Pero tiene la misma representación política, formal, en los órganos de representación. En el colegio académico vale lo mismo los representantes de Guajimalpa y de Lerma que los de Trujillo. Entonces, algo está mal, ¿no? O sea, hay algo que sí hay que planteárselo de otra manera, porque no puede seguir esta cromegalia de que sigue creciendo la institución sin que madure sus órganos. Los estamos obligando a hacer un trabajo excesivo que así no debería de ser. Gracias. Gracias por las censuras. También cuando uno lo calla, lo percibe y todo, con esa sonrisa, pues uno se no colabora. Muchísimas gracias, Roberto. Excelente ponencia, excelente plática. Muchas gracias a todos ustedes por venir, les agradecemos muchísimo. Pues yo creo que con esto damos por finalizado.